Saludable, en compañía. De la tarde, 23 minutos, estamos de regreso en compañía y como les había dicho, pues es importante entender que la mayoría de las veces los seres humanos descargamos nuestros sentimientos y la mayoría de las veces los negativos contra quienes menos tienen la culpa, contra quienes menos merecen esa descarga de energía, de emociones y al final terminan pagando los platos rotos, pues los que menos deberían. Y es que lamentablemente la situación en general nos hace cargarnos de tensión, nos hace cargarnos de estrés y es algo que lamentablemente no se puede evitar. Lo que sí podemos evitar es desenfrenar ese estrés y esa carga y esa tensión frente a quienes son más vulnerables. Y cuando hablamos de los más vulnerables en casa, sin duda hablamos de los niños, que muchas veces no entienden qué sucede y otras tantas veces entienden más de lo que deberían. Y esa también es una gran preocupación, que muchos de los niños están más al tanto de cuestiones de adultos, de lo que deberían, y se están perdiendo parte importante de su infancia. Es por eso que nosotros tenemos en el estudio al psicólogo clínico, psicólogo medioambiental y sexólogo además, aunque esa rama no la trataremos el día de hoy, Félix Alfaro, quien pues muy amablemente ha accedido a acompañarnos la tarde de hoy. Gracias por estar con nosotros, Félix. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación. Siempre es un placer y un privilegio compartir con ustedes en Circuito de Éxito. Hablemos un poquito de la casa, del hogar y de ese ambiente familiar que hoy en día está tan cargado por la situación que vivimos en Venezuela, porque si bien el mundo pues vive en un constante cambio y el tema de la familia es un tema delicado que siempre hay que tratar, lo que vivimos hoy en Venezuela es algo cada vez más atípico, porque si bien este proceso ha ido progresando de la manera más negativa posible, si es que esas dos palabras pueden ir juntas, lamentablemente la atención a la que estamos sometidas los venezolanos el día de hoy pareciera que no pudiese evitarse y nos cae encima y termina cayéndole encima también a los niños de la casa. Eso es correcto. Bueno, iniciaste de buena manera, ¿no? Lo primero que debemos es plantearnos este contexto tan inédito. Okay. No hay libros escritos para esto, más allá de a lo que se enfrentaron esos niños en la época de la posguerra, hablando de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero son periodos muy largos de paz y Venezuela nunca había estado inmersa en situaciones como estas. Es normal que obviamente los padres se vean afectados, porque el padre y la madre tienden a generar una concepción de hogar que es muy distinta a la de la familia, a la del hijo y a la de la hija. Por ejemplo, los niños son niños, ellos siempre están pendientes de correr, jugar, de no verle nunca lo negativo, ni lo riesgoso, lo peligroso, a nada. Lo de ellos es un campo de juego siempre, total, rotundo. Hoy en día nos encontramos también con infantes que no son como lo eran hace 10 años. Tienen acceso a medios de comunicación, tienen acceso a redes sociales y de un modo u otro se empapan con realidades a las que un niño de hace 10, 15 años no lo hubiese hecho. Claro. Esto les permite de un modo u otro presenciar las situaciones que le generan estrés a sus padres. Y digo presenciar porque no se trata de comprender ni de entender. Ellos solamente lo observan. Tú le puedes preguntar a un niño sobre cualquier situación de la realidad social venezolana en este momento y algo te dirá. ¿Qué sucede? Los niños tienden a ser una antena. Son receptores de los maltratos, de la violencia intrafamiliar cuando la hay lamentablemente. Son receptores de cada discusión, cada foco estresante o cada evento estresante que se genera en la familia. Pero como son niños, uno no les hace caso. Claro. O sea, que el niño es niño, pues. Y qué grave, uno dice, bueno, pero es que es el niño, usted se calla porque usted es niño. Exactamente. Y los adultos hablan. Exactamente. Esa es una de las frases lamentablemente más recurrentes en la historia de la sociedad en general. Correcto, eso es así. Estamos hablando de Venezuela. Entonces yo tengo el derecho de cargarme de ese estrés y de esa ansiedad, pero no tengo el derecho de liberarlo. ¿Cómo lo libero? ¿Qué estamos haciendo nosotros los padres en casa para eso? Pues precisamente no estamos haciendo nada. Lamentablemente es así. No solamente por los eventos de carácter social, sino también de los eventos de carácter familiar. Las separaciones, por ejemplo, son el primer foco a lo que se enfrenta un niño. De hecho, el nacimiento de un hermanito
que se supone que es un momento placentero, que es un momento maravilloso, tiende a generar estrés. Claro. Los padres, es un cambio drástico. Es un cambio. Pero cuando hablamos de reto. separaciones, no solamente, y me permito interrumpirlo, porque no solamente estamos hablando de divorcios, estamos hablando de la separación que está sufriendo la familia venezolana hoy en día. Que se va el hermano, que se va el tío, que se va el primo, que se va el padre. Y muchas veces estamos viendo cómo una familia se está desmembrando desde su núcleo más importante, porque se va la madre y deja al niño con el abuelo, o el padre y deja al niño con la madre y la abuela, en fin. Actualmente se ve mucho en consulta, es común que te lleguen los abuelos con los niños. Entonces, estos abuelos, que no es su trabajo, están asumiendo una competencia que no les pertenece, porque recuerda esto, el abuelo es para consentir. Sí. No es para imponer, mucho menos para ser riguroso. Entonces, nos enfrentamos con que entonces no tenemos a nadie con quien poder ayudar o gestionar esos estados emocionales para el chamo. Y entonces tenemos chamos que son desatentos, que se portan mal, que de un modo u otro tratan de llamar la atención. Sí. Y esto precisamente es originado por esa ansiedad y ese estrés. ¿Cómo manifiesta un niño la ansiedad y el estrés? Mira, como lo manifiesta un adulto, pero entonces un niño es normal. Querer comer mucho, dulces, querer brincar, saltar todo el día, no dormir, perder la capacidad de sueño, perder la capacidad de concentración en un salón de clase, es un foco de estrés. Lo que pasa es que los niños son niños, una vez más se lo digo, ¿no? Los niños son niños y entonces esto es normal, porque solamente son niños. Y ahí es donde precisamente por eso hice el énfasis en lo que es el contexto de la situación como tal. Sí. Porque si en el hogar no ocurre nada que realmente genere una desestabilización, si tú de un modo u otro proteges a ese niño y el niño vive, si se quiere, en una burbuja, que no debería tampoco, porque el niño tiene que aprender a manejar esto desde su infancia. Lamentablemente el ser humano ha tenido que cambiar, y ha tenido que cambiar a la fuerza, y ha tenido que enfrentarse a cosas a las que normalmente no lo hacía antes. Pero si las cosas en el hogar, en su ámbito escolar, están bien, y aún así ocurre esto, entonces tú le puedes, atribuir todo este tipo de cosas a un problema simple conductual, o a lo mejor alguna condición especial que lo predisponga para eso. Pero si no, si tenemos migración dentro de la familia, si tenemos conflictos familiares, si tenemos una familia que está muy abocada a la problemática social y progresivamente los vas desplazando, es normal que se carguen de ansiedad. Y como la ansiedad funciona de la misma manera en todos los seres vivos, todos los seres humanos, significa que vamos a tener un niño cargado de hormona de estrés, que es el famoso cortisol. Vamos a tener niños que son muy propensos a sufrir infecciones, enfermedades tipo gripe, problemas gástricos. Es común y silvestre. La ansiedad no discrimina la forma en que se percibe. Uno es el encargado de discriminar por la vía de acción de ella, si llegó por causa de un evento adverso o crítico, o llegó por causa de un buen episodio de felicidad. Y lo que vemos es que se somatiza entonces a través de la salud. A través de la salud. Niños con mucha gripe recurrentemente, hongos, herpes, dolores estomacales, diarrea. Es común de que esto pueda ser disparado desde la ansiedad debido a esa hormona. Ahora bien, seguimos conversando con Félix Alfaro, quien es psicólogo y que nos está ayudando a entender un poco la situación que viven los niños hoy en casa, pero sobre todo, y lo más importante, ¿qué podemos hacer como padres, como abuelos, como tíos, como parte de esas familias desmembradas, si ya hemos llegado hasta acá, si lamentablemente no lo hemos podido evitar? Y si nuestro niño entonces está empezando a presentar estos síntomas de somatización, lamentablemente por el estrés al que está sometido, ¿qué podemos hacer para empezar a cambiar esa situación, al menos en casa, y para darle una vuelta a todo lo que vivimos en pro de que ese ambiente familiar sea el más idóneo para nuestros niños? Perfecto, tenemos muchas herramientas, ¿sabes? Una de las más importantes, y es con la que quiero iniciar, toda ansiedad y todo estrés tiene un origen cognitivo. Como yo me enfrento y visualizo la situación. Partiendo de que todo tiene un origen cognitivo, entonces no podemos nosotros limitarle el acceso a la información del chamo. Tenemos que tratar de digerir el contenido para transformárselo de una manera que ellos puedan comprenderlo. Entonces no es crear esa burbuja, es tratar de... Exactamente, porque no vamos a estar ahí para crearles la burbuja el resto de la vida. Claro. Entonces la verdadera ayuda viene a enseñarles cómo enfrentar esas situaciones, que te vean a ti, mejor ejemplo que uno mismo no puede existir. Entonces,
explicarle acerca de la situación que está generando el foco, responder a sus preguntas. Los niños hacen preguntas, lo que pasa es que no los dejamos. Tratar de responderlas de forma asertiva. ¿A qué me refiero con forma asertiva? Utilizando la verdad. No obviemos aquello de generarles cuentos fantasiosos fuera de la realidad. Eso estuvo bien en algún momento. La realidad, pero con un lenguaje adecuado. Adecuado para ellos, por supuesto. Y con un contenido, o sea, que también tenga un límite. Hay algo, lo segundo también más importante que debemos hacer es evitar que estos niños vean el impacto que genera el evento estresante en nosotros de forma directa. O sea, que si vamos a gritar, si vamos a patalear, si queremos pegarle a una almohada, lo que sea para liberar el estrés, podemos hacerlo, pero no en presencia de ellos, porque un grito, a lo mejor una manoteada, la van a mal comprender. Sí. Entonces a lo mejor van a pensar que se trata de otro problema o que estamos molestos con ellos. La psicología ambiental dicta unos parámetros para regresar al niño a esas etapas en las que disfrutaba el aire libre. Okay. ¿Por qué? Hay oxígeno. Primero la oxigenación, el correr, el disfrutar de la naturaleza. Podemos llevarlo a un parque, podemos llevarlos a jugar pelota, a una piscina. Ese tipo de distracción que, imagínate, funciona en nosotros, no va a funcionar también en un niño. Claro. Distraerlo de un modo u otro no significa que le estamos ocultando la realidad. Además que la actividad física siempre va a ser saludable. Sí. Es una manera de liberar tensión también. Sí, y para el adulto muchísimo. La hormona del estrés se diluye en el cuerpo cuando caminamos, cuando hacemos ejercicio. En el adulto, obviamente que el deterioro debido a esa hormona es mucho más notable, ¿no? Claro. Es brutal. De hecho, ni siquiera los pacientes van a terminar a psicología, sino que terminan en especialidades como inmunología, gastroenterología y neurocirugía. Por el estrés también se refleja a nivel muscular. Pero en los chamos tenemos un alma joven, un cuerpo joven, que puede tolerar mucho mejor esos cambios. Entonces, lo segundo que, o sea, por supuesto que se tiene que hacer es permitirle a ese niño que disfrute el esparcimiento, el contacto con los amigos. Aunque ustedes no lo crean, es verdad, los juegos de video desestresan, pero hay juegos de video que no desestresan. Bueno, pero es que hay juegos de video de juegos de video. Exacto. Yo creo que eso, de ahí podríamos tomar, bueno, un tema completamente distinto, porque ya hablando de la violencia, sí, donde uno de los lugares donde más se ve también es a través de los juegos de video. E inconscientemente el niño trabaja su cerebro primitivo en función de la supervivencia. Por eso se pone tan violento durante un juego, porque se cree el escenario y trabaja en función de vencer a todo el mundo generándose estrés. Entonces esos son juegos que para nada son buenos. Juegos de carro, los juegos deportivos, también hay muchos juegos deportivos en consolas de videojuegos que pueden ayudar. Cuando tú te des cuenta de que el requerimiento de atención es extremadamente llamativo, o sea, es el niño que pasa todo el día tirándote de la ropa, papá, mamá, esto, lo otro, no le paras, entonces tiro algo al suelo, lo quiebro, todo aquello, siempre se puede recurrir a un profesional, porque también una receta estandarizada para todos los niños no existe. Pero es importante también y aclarar esto desde el punto de vista muy, muy personal, Félix, y es que cuando el niño empieza a tirar de la camisa y a decir quiero atención, hay que ver también si le estoy prestando atención. Sí. Porque no es, porque a veces pasa no, es que el niño necesita atención. ¿Y en dónde están los padres? Sumergidos en la computadora, en el teléfono celular, hablando con otra persona, lleva silencio que los adultos están hablando, y entonces muchas veces también se recurre a especialistas cuando realmente lo único que se necesita son unos minutos de atención, de verdadera atención. Entender que el niño, como bien hemos dicho, también tiene derecho de hablar y de expresarse. Sí. Hay algo que a los padres no les gusta escuchar, no les gusta admitir, y es que el 99% de las veces que van con sus hijos a psicología o a un profesional, la culpa es de ellos. Y así se lo plantea el profesional. Tú lo mencionaste muy bien, la computadora, el teléfono, pero entonces, bueno, debido a ese estrés, ahora yo tengo que trabajar más, entonces, muchacho, quédate para allá, echa para allá, yo estoy trabajando, le resto horas importantes a la convivencia y se las dedico a las redes, al teléfono. Claro, si se quiere, una pseudo comprensión, ¿no? de mi nuevo mundo. O sea, sí, tengo que trabajar más, es verdad, pero ¿y entonces el tiempo en familia? Esto es nuevo, por eso yo les hago mucho énfasis en que nada nos va a sorprender. Durante este proceso de adaptación que estamos sufriendo, por lo menos hoy en día los venezolanos, nada tiene por qué sorprendernos. Lo que sí hay que entonces trabajar en base a los límites, a los horarios. Saber que si estamos en compañía, en nuestro hogar,
desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche, que se acuestan nuestros chamos, dedicarle un tiempo de calidad. No Esas 2 horas que sean directas para ellos y a partir de las 9, pues entonces nos dedicamos a redes y otras cosas. De hecho, yo puedo hasta reducir esa hora a unos 45 minutos, media hora, pero que sea de calidad. Que yo tenga frente a frente a mi hijo, que conversemos, que juguemos, que le revise la tarea, que tú sientas que de verdad te están prestando atención y están enfocados en ti. Y eso te va a permitir que el niño vaya a descansar con la mente más fresca, pensando en que mis padres comparten conmigo, en que me prestan atención, me toman en cuenta, y después, bueno, tú te metes, te refugias en el teléfono, porque tampoco le podemos retirar ese estímulo a las personas. Muchas personas hoy en día trabajan desde el celular y trabajan a toda hora. Sí. Y entonces, ¿cómo? Entonces tú le limitas la obtención de recursos a esa persona. Es difícil. Trabajamos con... Ambos tienen la razón, pues, en pocas palabras. Entonces, sí. el equilibrio es lo que nos va a dar el secreto para poder salir victoriosos de eso. Otro de los asuntos que es importantísimo, estamos hablando de los chamos de corta edad, y de los de 12, 13, 14, 15, que hoy en día también tienen teléfono. Sí. Y de un modo u otro se cargan de ansiedad porque tienen la capacidad de ver noticias, de comprenderlas, de ver un mundo que en mi edad, pregúntame, yo todavía andaba por ahí jugando con carrito a los 15 años. Eso no eran mis problemas. Pues, por ejemplo, lo social, lo económico, la política, eso no era mi problema. Y ahora vemos como un niño de 15 años, lamentablemente, está hasta metido en una protesta diciendo que quiere un futuro diferente para su país. Un futuro distinto, Entonces, ¿qué podemos hacer en situaciones como esas? Bueno, enfocarnos en el grupo familiar, comenzar a retomar aquellas costumbres sanas de el comer juntos en la mesa del cenar. Lo que sea, así sea un pastelito que te vayas a hacer, cómetelo en la mesa. Y levántate luego al televisor o hacer las cosas que estás haciendo, pero durante ese tiempo que estás compartiendo con tu familia, evita el teléfono. No te vas a hacer más pobre por no tener el teléfono 20 minutos en la mano. O sea, ¿qué tanto puedes perder? Las peores noticias no nos llegan por ahí, terminan llamando a la casa. Sí. O sea, si algo malo ocurre en esos 20 minutos, bueno, eso es mala suerte. No lo tenías en ese momento, pero hay que permitirse tener un momento para uno, para no estar para los demás. Ese momento es tuyo y de las personas que estás ahí contigo, las que hueles, las que están de tu lado, las que puedes tocar. Porque somos más sociables ahora por aquí que por allá. Lamentablemente, entonces sí. Ahora tenemos otro tipo de conectividad con la gente y olvidamos a la que tenemos enfrente. Pero bueno, eso es un tema ya completamente distinto que sería ideal poder conversar en otra ocasión. Pudiésemos extendernos horas en este tema, creo que es importante retomarlo y sobre todo brindar más herramientas, porque parece mentira, pero lo más básico y lo más simple es lo que primero se nos olvida. Exacto. Esta semana particularmente se comprende como una semana muy, muy estresante para todo el mundo. Podemos tomar acuerdos entre la familia y plantearnos actividades. Por lo menos esta semana va a ser muy importante que nosotros podamos diluir ese exceso de estrés que va a tener la familia. Juegos de mesa, cualquier cosa. Si normalmente sabemos que la comida también es un problema, pero no importa. Si los bistecs que íbamos a hacer en un sartén, que los íbamos a comer, podemos hacerlos en una rejilla con un carbón y compartir en familia. O sea, la idea es que la realidad está, pero nosotros seguimos viviendo. Exactamente. O sea, estamos disfrutando de la forma que podemos disfrutar y estamos viviendo de la manera que podemos vivir. Y eso es sano y necesario. Porque no por entonces tomarnos unos minutos para disfrutar en familia, entonces es que somos menos venezolanos, es que no nos duele el dolor ajeno, en fin. Son muchas las cosas que podemos entonces tomar en cuenta para seguir, pero la idea es que por lo menos estas sean las más resaltantes, al menos en esta conversación. Sí, básicamente es diluir, disminuir, restarle importancia a esos focos estresantes, no mintiendo acerca de ellos, hablando de la realidad, pero restando la importancia, para evitar el miedo y las fobias en los chamos. Félix, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros este momento y sobre todo por las herramientas que nos estás brindando. ¿Algún contacto para conocer un poco más de tu trabajo y sobre todo tus impresiones? Claro, pueden ubicarme a través de las redes sociales, @alfarosico, en Twitter y en Instagram es la misma, @alfarosico, Alfaro PSICO. Este tema nosotros vamos a tener que tocarlo nuevamente aquí en compañía, pero por ahora se nos ha acabado el tiempo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para escuchar buena música hecha en casa. 11:06, Fito Páez, ya venimos con más.